Hola a todos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a dar continuidad al video de apoyo con relación al planteamiento del problema. Iniciamos. La sesión anterior, en la primera parte, estuvimos haciendo mención del proceso para recolectar datos y llevar a cabo un diagnóstico inicial, es decir, mediante observaciones o mediante entrevistas a profundidad, ustedes pudieran recolectar datos que les indicaran la presencia o la existencia de ciertas carencias, necesidades o problemas educativos dentro de su contexto laboral. Bien, entonces vamos dando continuidad y ustedes recordarán que planteamos esta pregunta inicial como ejercicio, ¿sí? De lo que sería un proceso de investigación. Y dice, ¿de qué manera un entorno virtual de aprendizaje puede favorecer la calidad educativa en mi institución? Bueno, primeramente mencionamos que esta pregunta está muy generalizada, por tanto, es preciso puntualizar e identificar las variables de estudio. Entonces, para llevar a cabo esto, aquí nos está preguntando de qué manera, es decir, de qué forma o qué acciones concretas, ¿sí? De un entorno virtual, las características de un entorno virtual, qué características pueden favorecer esa calidad educativa en una institución, para lo cual necesitamos determinar y definir estas variables. Comenté también que es importante y es la actividad que ustedes tenían que hacer si estás llevando a cabo el curso de entornos virtuales. Lo primero que tenemos que hacer es detectar esas necesidades o carencias, establecer relaciones entre las variables, entre las situaciones, llevar a cabo un diagnóstico de lo general a lo particular y plantear un caso concreto, ¿sí? Un caso de estudio concreto. Una vez que detectaste ciertas situaciones o carencias, ahora era que ustedes profundizaran un poco más y trataran de identificar algunas de las causas principales que están generando esa problemática, ya sea con las personas implicadas, con los procesos, en los resultados obtenidos o inclusive con los recursos que ustedes tienen. Probablemente de hayan detectado carencias. Posteriormente, habría que revisar y profundizar en el análisis de las posibles consecuencias que se pueden generar si no resolvemos este tipo de problemática. Ya teniendo este contexto, este panorama general, ya es más fácil que ustedes puedan tomar decisiones e ir visualizando qué tipo de entorno virtual les puede favorecer y poder crear su prototipo al final del curso. Bien, esto fue la actividad que se les pidió y ahora pues les voy a compartir unos videos para que ustedes les quede más claro la manera correcta de formular su pregunta de investigación. Entonces les voy a compartir este video. La pregunta de investigación es uno de los componentes más importantes de cualquier estudio. Por esa razón, en este Habías Pensado te enseñaré cómo hacer tu pregunta de investigación, cuáles son los criterios necesarios de las preguntas de investigación para las ciencias del comportamiento y sociales, y colocaré ejemplos de preguntas correctas e incorrectas. Este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción del video. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos y marco teórico, además de otros videos acerca de las partes de la introducción de acuerdo a la APA y de análisis de datos. Pero bueno, en mi humilde opinión, la pregunta de investigación es una de las herramientas más útiles que tenemos a la mano los investigadores. Esto porque ayuda a que el investigador sepa exactamente
exactamente qué es lo que está buscando y por lo tanto evita que se pierda entre el mar de información disponible. Ahora, un modo fácil de pensar en la pregunta de investigación es compararla con decidir el destino de un viaje. Cuando haces un viaje necesitas saber hacia dónde vas para saber cuál es el mejor camino para llegar ahí. Y la pregunta de investigación es algo similar, ya que si tenemos una pregunta de investigación clara, esto nos permitirá saber qué vamos a investigar y sabiendo eso será más fácil buscar qué método y diseño necesitamos utilizar. Pero bueno, una buena pregunta de investigación cumple los siguientes requisitos. Primero, la pregunta debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Segundo, tiene que estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Tercero, tiene que implicar la posibilidad de comprobarse empíricamente. Ahora, el último punto no es un requisito, pero es una recomendación que me parece muy buena. Así que, 4. Se recomienda que la pregunta sea lo más específica posible. Por ejemplo, veamos la pregunta: ¿qué tanto el consumo de alcohol aumenta las conductas observables de violencia en alumnos universitarios de la Ciudad de México? Si vemos los 4 requisitos de una buena pregunta de investigación, esta pregunta los cumple todos. Primera, expresa la relación entre dos variables. En este caso se propone la idea de que el alcohol y la violencia están relacionadas. Segundo, está formulado como pregunta. Tercero, podemos hacer una o más investigaciones para comprobar si el alcohol y la violencia están relacionadas. Y cuarto, es suficientemente específica para que podamos llevarla a cabo sin mucha confusión. Por ejemplo, para responder esta pregunta podríamos observar que tanto conforme más se consume alcohol, se incrementan las acciones violentas, como golpear o gritar. Si efectivamente el alcohol y las acciones violentas están relacionadas, entonces deberíamos de observar justo eso. Cuando la gente consume más alcohol, realiza más acciones violentas. Ahora, antes de que pasemos a los siguientes ejemplos, si sientes que puedes mejorar esta pregunta de investigación o si quieres retroalimentación de tu pregunta de investigación, entonces pues déjala en los comentarios. Ahora, en muchos casos sucede que no solo se tienen dos variables, sino que se tienen muchas más. Por ejemplo, la simetría facial, el atractivo corporal, la similitud de personalidad y el reforzamiento de la autoestima se relacionan con la cantidad de muestras de afecto en las relaciones de noviazgo en adultos jóvenes mexicanos de la Ciudad de México. Ahora, aunque se tienen más variables, los criterios de las preguntas de investigación se siguen cumpliendo. Primero, la pregunta establece claramente que las variables están relacionadas. Segundo, nuestra pregunta efectivamente pues es una pregunta en la que las variables están involucradas y son claras. Tercero, todas las variables desde la simetría facial hasta la cantidad de muestras de afecto han sido medidas por psicólogos desde hace años, por lo tanto se puede ver si efectivamente están relacionadas. Y por último, cuarto, la pregunta es lo suficientemente específica para que podamos hacer una investigación. Antes de avanzar te menciono que se prefieren las preguntas de investigación lo más específicas posibles. Entonces, cuando tengas dudas de si tu pregunta es lo suficientemente específica, hazla más específica. Incluso creo que algunas de las preguntas que hemos visto pueden hacerse más específicas y seguro pueden mejorarse mucho, pero como ejemplos creo que sirven bastante bien. Pero bueno, si tu pregunta de investigación cumple estos requisitos, vamos por buen camino. Aún así vamos a ver algunas preguntas de investigación que a pesar de que cumplen estos requisitos pueden mejorarse. Por ejemplo, una pregunta de investigación que se puede mejorar es la de ¿hacer ejercicio mejora la calidad de vida de las personas? Esta pregunta cumple la mayoría de los requisitos, pero si te fijas puede ser respondida con un sí o un no. Pero si la modificamos ligeramente a ¿de qué manera el ejercicio mejora la calidad de vida de las personas?, nos da una pregunta de investigación que requiere una respuesta que será mucho más útil y dará más información acerca del comportamiento de las personas. Entonces, en resumen, busca que tu pregunta de investigación no pueda responderse fácilmente con un sí o un no. Otra pregunta de investigación que puede mejorarse es: ¿los celulares afectan la capacidad de atención de los trabajadores? Esta pregunta puede mejorarse en parte porque también puede responderse con un sí o un no, pero sobre todo porque este tema es algo que ya se ha estudiado en múltiples ocasiones en el pasado, ya que hay cientos de estudios que hablan de cómo los celulares pueden influir en la capacidad atencional de las personas. Por lo tanto, sería mejor modificarla a algo como ¿qué tanto el uso del celular en los espacios de trabajo puede influir de manera positiva en la satisfacción laboral? Eso porque es mucho más probable que esa pregunta no haya sido respondida todavía y además nos permite hacer una investigación mucho más precisa y con más aplicaciones en la vida de las personas. Entonces, para hacer buenas preguntas de investigación, revisa la literatura lo mejor posible, de preferencia de los últimos 5 años. Esto para asegurar que tienes una pregunta de investigación novedosa, que no ha sido respondida antes y que sus resultados pueden repercutir de manera positiva en la vida de las personas. Y si quieres saber más del proceso de revisión de la literatura, tengo algunos videos de cómo hacer un marco teórico y revisiones de la literatura. Vínculos en la descripción del video. Pero bueno, este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Bien, ahora les comparto, como se dieron cuenta,
aquí en el video se mencionan en varias ocasiones los conceptos de variables de estudio. Si aún no te queda claro exactamente qué es y cómo redactar o cómo seleccionar tus variables, te voy a presentar el otro video. Sabio espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? Estimada o estimado investigador, hola, soy Juan Diego Mejía, el profe de Aprender a Investigar. Hoy quiero enseñarte una serie de videos que he preparado para mis redes sociales como Instagram y TikTok sobre qué son las variables, cómo no hacer las variables, cómo sí hacer las variables, qué beneficios tiene generar las variables, entre otras. Quédate hasta el final del video para que aprendas un montón. Espero que los disfrutes. Variables de una investigación. ¿Qué son? Tipos y características. ¿Qué son las variables? En una investigación científica, las variables son los elementos que permiten medir u observar los distintos conceptos o fenómenos que estamos estudiando en la investigación. De manera general, una variable es cualquier característica que se puede medir, observar, manipular o controlar en el contexto de una experimentación o de una observación. Tipos de variables de investigación. Existen 3 tipos de variables: dependientes, independientes y de control. Las variables independientes son aquellas que se miden o se controlan o se observan para ver cuál es el efecto de estas variables sobre las variables dependientes. Y las variables dependientes se miden, se observan o se controlan para ver cómo reaccionan de acuerdo a las variables independientes. Las variables de control se mantienen constantes para evitar que tengan alguna influencia sobre la variable independiente o dependiente. Características de una buena variable. En tu investigación tienes que definir muy bien las variables de la investigación, evidentemente. Esto significa que tienen que tener 3 características clave. Deben ser específicas, medibles y relevantes. Cada una de estas variables las tienes que detallar muy bien para que otros investigadores también puedan experimentar u observar con ellas. En resumen, las variables son elementos fundamentales, recuérdalo, que nos permiten medir u observar los conceptos de interés en nuestros estudios. Y si las defines claramente, tu estudio tendrá mayor validez frente a otras investigaciones. ¿Cómo afecta la elección de las variables la calidad de tu investigación? Entre otros efectos, te comentaré 5 consecuencias de elegir las variables inapropiadas para tu investigación científica. La primera, inexactitud. Si no eres preciso con tus variables, tus conclusiones tampoco lo serán y los resultados puede que no sean benéficos, sino perjudiciales. Segundo, baja relevancia. Como no tienes buenas variables definidas, puede que tu estudio esté todavía muy flojo o que no estés generando una pregunta verdaderamente relevante. Tercero, los hallazgos serán muy difíciles de interpretar y también de comunicar esos resultados a otras personas. Será difícil de que la comprendan. Cuarto, si es difícil que la comprendan, también será muy difícil que repliquen tu investigación y que esto tenga un impacto en otras personas. Y quinto, todo esto te lleva a una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero y nadie quiere eso. Así que ponte las pilas a definir muy bien tus variables de investigación. Evita estos 3 errores al seleccionar las variables de tu investigación. Cuando estaba empezando mi doctorado, perdí 2 años de mi vida leyendo y leyendo sobre unos temas, aparentemente porque tenía bien las variables, pero no. Estaba cometiendo estos 3 errores. Primero, seleccionar variables irrelevantes. Estaba seleccionando variables que no eran importantes para mi pregunta de investigación. Y esto es causado porque no comprendía realmente mi problema de investigación. Leía mucho, pero en realidad no comprendía. Evidentemente, no conocía tanto el tema que estaba investigando como creía que lo sabía. Segundo error, seleccionar variables redundantes. Hay variables que, aunque se denominen de manera distinta, miden o intentan valorar lo mismo. Y esto puede llevar a resultados confusos o contradictorios. Por último, el tercer error es seleccionar variables muy difíciles de medir. Hay variables que requieren inversiones gigantes, que son variables nacionales o que no dependen de ti porque están fuera de tu organización, de tu alcance o de tu voluntad. Y esto también altera mucho la forma en que vas a investigar. Evita esos 3 errores en tu investigación y en tus próximas investigaciones.
¿Cómo seleccionar las variables de una investigación? Aquí te revelaré un par de pasos para que lo puedas hacer muy bien. Comencemos por el primer paso. Tener claro, es decir, comprender muy bien tu objeto de estudio. Y si ya tienes unas preguntas que te estén rondando por la cabeza, muchísimo mejor. Sobre este objeto de estudio y sobre esas preguntas debes observar cuáles son esas características de los conceptos que son más relevantes para el objeto de estudio. Vamos con el segundo paso. Cuando ya tengas esa lista de características que puedes medir u observar de esos conceptos, analiza la factibilidad de medir o observarlas. Examina cómo lo vas a hacer, qué cantidad de ellas vas a medir o vas a observar, cómo lo vas a lograr. Las mediciones deben ser confiables y consistentes para que este estudio pueda ser replicable y pueda llegar a fin con éxito. Otro aspecto fundamental es que las variables tienen que ser relevantes teóricamente. Antes de elegirlas es bueno que te pegues una leidita a esos referentes teóricos que pueden estar dándote muchísima información sobre qué variables elegir. Así que en definitiva, realizar una revisión sistemática de literatura te ayudará demasiado para poder definir cuáles son tus variables. Eso de leer la literatura es el consejo que nunca falta, pero que es realmente muy importante. Así que como siempre, comienza con tu marco teórico y con tu estado de la cuestión para que ganes conocimiento sobre el objeto de estudio y puedas definir buenas variables, buenos problemas, buenos objetivos y todo lo demás. 4 beneficios de seleccionar bien las variables de tu investigación. Esfuérzate por mejorar tus variables de la investigación y podrás recibir los siguientes beneficios. Primero, mayor precisión en los resultados. Si seleccionas bien esas variables, estas estarán estrechamente relacionadas con el objeto de estudio y será mucho más fácil comprenderlo que si seleccionas mal las variables. Segundo, ahorrarás tiempo y dinero porque una buena variable te lleva directo a tu objeto de estudio, mientras que una mala variable te pone a dar vueltas y a perder tiempo y a esforzarte más comprendiendo algo que aún no tienes bien definido. Tercer beneficio, aumenta la validez y la fiabilidad de tu investigación. Esto se logra eligiendo variables relevantes y medibles, observables, que puedan ser tomadas por otros investigadores, y esto hará que otras personas empiecen a citar tu investigación. El cuarto beneficio es facilidad en la interpretación los datos con el análisis cuantitativo o cualitativo si tienes bien definidas esas variables. Si empiezas bien desde el comienzo, por ejemplo con las variables, te irá muy bien en todo el proceso. O sea que si en estos momentos tienes dificultades en tu tesis o tu investigación, te invito a que revises, entre otras cosas, tus variables de investigación. Recursos imperdibles para seleccionar las variables. Revisión de la literatura. Te lo repito una y mil veces más. Revisa la literatura sobre el tema de estudio para que comprendas conceptos, teorías, preguntas, objetivos, métodos de investigación de tu investigación. Segundo recurso fundamental, analizar los datos que ya están existentes, que ya existen, que ya están por ahí. Con eso miras cómo se comportan las variables, si están disponibles, si no, sobre qué se han medido, qué otras variables hay, etcétera, etcétera. Tercer recurso imperdible, consultar expertos en el tema. Yo sé que hay muchas personas que tienen mucha facilidad para hablar con profesores, con profesionales, y hay otras personas que no. Si tú eres de las que no, desarrolla habilidades sociales para que puedas charlar mejor con esas personas que saben de investigación. Y el cuarto recurso es que tengas claro cuáles son los objetivos de tu investigación, cómo los quieres estudiar, hasta dónde quieres llegar, el alcance de esos objetivos. Esto es como un ciclo, donde lo del comienzo alimenta lo del final, pero lo del final alimenta también lo del comienzo. Así que si ya tienes una pregunta o unos objetivos antes de definir tus variables, será muy chévere. De igual manera, definir tus variables te ayudará a plantear mejor tu pregunta y tus objetivos. 7 criterios para saber si las variables de tu tesis son apropiadas. Primero, relevancia. ¿Esta variable es relevante para la investigación? ¿Es relevante para el problema de investigación? Encuentra la respuesta. Segundo, operacionalización. ¿La variable se puede medir u observar con precisión y confiabilidad? ¿Es observable y verificable? Tercero, validez. ¿La variable mide lo que se supone que debe medir? ¿Tienes alguna evidencia que respalde la validez de la variable? Cuarto, fiabilidad. La medida de la variable es consistente y confiable. Se obtienen los mismos resultados si se mide en distintos momentos y con diferentes métodos. Quinto, sensibilidad. La medida de la variable es lo suficientemente sensible para detectar cambios en la variable. ¿Es capaz de capturar diferencias pequeñas y significativas? Sexto, especificidad. La medida de la variable es específica para esa variable o de pronto estamos midiendo otra variable que no esté relacionada. Y séptimo criterio para saber
si tus variables de la tesis son apropiadas. Costo. La medición de la variable es muy costosa o es muy difícil. ¿Es posible obtener esas mediciones o observaciones sin incurrir en gastos exagerados o costos excesivos? Analiza con esta rúbrica los 7 criterios para saber si tu variable es apropiada para la tesis. En esta serie de videos sobre las variables de la investigación he enseñado un montón. Y si tú quieres saber mucho más sobre cómo definir tus variables, si quieres saber si están bien, si están mal, quieres tener más herramientas para trabajar con tus variables o con otros temas de investigación científica, te invito a que conozcas mi curso Método Roca para terminar una tesis o investigación científica. Muy bien. Bueno, espero que ya les haya quedado más claro tanto el concepto de la formulación de la pregunta como los conceptos de las variables de estudio. Con base en lo que escucharon, bueno, vamos a ver aquí, vamos a analizar para poder puntualizar y poder aterrizar más, delimitar de una mejor forma esta interrogante de qué manera un entorno habitual de aprendizaje puede favorecer la calidad educativa en mi institución. De aquí obtenemos las variables. Tenemos variables, entornos virtuales de aprendizaje, calidad educativa y de institución u organización de caso, estudio de caso. Entonces, si las clasificamos en tipos de variables, encontramos que problema educativo en un contexto determinado que está afectando la calidad educativa. Entonces, lo que ustedes hicieron primeramente fue detectar precisamente algún tipo de necesidad o problemática en relación a los procesos educativos. Esa comprende una variable independiente, porque es lo que tú vas a detectar y es lo que vamos a analizar de qué manera se puede resolver. Una probable propuesta o una probable solución, que es otra variable con la que vamos a relacionarlo, es el diseño y estructura de un entorno virtual. Si ya tenemos claro qué es y cómo se construye, cuáles son las características de este entorno virtual, entonces podríamos generar una construcción, un prototipo o a lo mejor evaluar. Si estás en la materia de entornos virtuales, recuerde que el objetivo de la materia es crear un entorno virtual. Si estás llevando a cabo tu tesis de grado, bueno, ahí sí podrías evaluar un diseño de EVA ya estructurado, ya implementado. Entonces, vamos a ver que aquí esta variable de características de un entorno virtual de aprendizaje puede fungir de dos maneras. Si lo relacionas primeramente problema educativo con diseño de un entorno virtual, el entorno virtual vendría siendo una variable dependiente. ¿Por qué? Porque su estructura va a depender de las características de los problemas que tú hayas definido. Sin embargo, una vez que tú presentas este entorno virtual, ya lo planeas, lo diseñas, lo estructuras, y entonces con eso vas a evaluar o te interesa evaluar la funcionalidad y el nivel de efectividad de este entorno virtual, entonces la estructura del entorno virtual se vuelve en una variable independiente y la mejora de la problemática o de esa área de mejora comprende lo que es una variable dependiente. Entonces, de acuerdo a las características del EVA, se va a lograr esa mejora en el problema educativo. Y si logras la mejoría en esos problemas educativos, vas a provocar o vas a generar una mejora en la calidad educativa. Entonces, como pueden observar, cada una de estas variables puede tener las dos funciones, tanto ser primeramente variable dependiente y luego convertirse en variable independiente y así sucesivamente. De tal manera que aquí hay que tener claro en qué momento las variables de estudio que se plantean son independientes o son dependientes. Con base a este análisis, podemos formular la siguiente pregunta. ¿Qué características pedagógicas y tecnológicas requiere un EVA para potencializar el desarrollo de competencias y aprendizajes deseados en los estudiantes o docentes de nivel, en la institución
del país en el presente ciclo escolar. Entonces, aquí, miren, no se la compliquen más. Si estás estudiando lo que es la materia de entornos virtuales, ya no se la compliquen más. Nada más adapten esta redacción de esta pregunta, adáptenlo a la necesidad o problema que ustedes quieren resolver. Pero ahora, recuerden, ya mencionamos que el entorno virtual va a comprender dos tipos de características, pedagógicas y tecnológicas. Ahorita en semana 3 vamos a profundizar en identificar exactamente cuáles y en qué consisten estas características. Entonces, nada más adapten esta pregunta, adáptenla a su necesidad, especifíquenlo, ya sea que quieran mejorar o desarrollar competencias o que quieran mejorar un tipo de aprendizaje concreto, sea de matemáticas, de español, tienen que definirlo eh, puntualmente. Si es aprendizaje de las operaciones básicas y entre paréntesis suma, resta, multiplicación, división. Si vas a ver el problema, la problemática de comprensión lectora, tienes que definir comprensión lectora y entre paréntesis puntualizar exactamente qué te preocupa del proceso de comprensión lectora, ¿sí? Lo tienen que precisar. Y a definir si te vas a enfocar a estudiantes o a docentes. Vas a aclarar de qué nivel, en qué institución, en qué país y para este presente ciclo escolar lo especifica. Entonces, de esta pregunta de investigación, entonces tenemos como variables, aquí sería la variable independiente, van a ser características pedagógicas y tecnológicas del EVA. Esta es tu variable independiente. Y de acuerdo a esta variable, vas a generar un impacto a la variable dependiente, desarrollo de competencias y aprendizajes en un caso concreto, en una escuela en concreto, ¿sí? Con determinados estudiantes o docentes. Aquí vamos a ver cómo se va a ir dando esta relación y la demás información que se requiere que definas, ¿sí? Y aquí viene características, como ya mencioné, el tipo, exactamente vas a puntualizar qué tipo de competencias o aprendizaje deseas y también vas a agregar nuestra tercera variable que es especificando estudiantes o docentes de qué nivel y de qué institución. Aquí, para poder describir el contexto de la institución, vamos a describir contexto y características socioeducativas de los sujetos de estudio a beneficiar con el entorno virtual. Entonces, aquí necesito que me definas estas características y el contexto. Es una escuela de nivel básico que se encuentra ubicada en tal país, en tal lugar. Este, los padres de familia se dedican a, los alumnos tienen tal edad, tienen hermanos, a todas las características que me puedas mencionar de ese contexto en el que te encuentras. Posteriormente vas a llevar otro análisis que es el análisis FODA de una propuesta EVA. Aquí observa, vas a reflexionar. Ya tengo el problema identificado, ¿sí? Ya tengo claras mis variables. Bueno, ahora, con base al contexto que describiste de tu institución, ¿qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas representa tu propuesta de implementar un entorno virtual de aprendizaje en tu contexto actual? Entonces aquí vas a describir cada uno de estos conceptos. Vamos a ir definiendo también los objetivos de la investigación. Los objetivos específicos indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles del resultado, estar dirigidos a los elementos básicos del problema, ser medibles y observables, ser claros y precisos, seguir un orden metodológico, ser expresados en verbos en infinitivo. Los más utilizados son identificar, determinar, establecer, distinguir, medir, entre otros. Aquí les pongo una lista de verbos
que les pueden ser de utilidad a la hora de redactar sus objetivos. Y con base al planteamiento de la pregunta que generamos en diapositivas anteriores, aquí el objetivo general de esta investigación sería investigar qué características pedagógicas y tecnológicas requiere un entorno virtual de aprendizaje para potencializar el desarrollo de competencias y aprendizajes deseados en los estudiantes o docentes de nivel en la institución del país en el presente ciclo escolar, con la finalidad de planear y construir un prototipo de entorno virtual de aprendizaje. Para poder lograr este objetivo, lo que tenemos que cuestionar no es qué tipo de información se requiere para construir un entorno virtual de aprendizaje. Entonces vas a profundizar, ¿sí? Para poder ya tomar conciencia de toda esa información que se requiere ya para la construcción de nuestro EVA. Como objetivos específicos ya tenemos estos. Uno, identificar qué características pedagógicas requiere un EVA. Determinar qué características tecnológicas requiere un EVA. Especificar y describir las competencias y aprendizajes deseados. Describir las características psicopedagógicas de los estudiantes o docentes de nivel. Describir el contexto de la institución. Planear el prototipo de EVA. Y finalmente, construir un prototipo de EVA que potencialice las competencias y aprendizajes deseados. Entonces, bueno, nuevamente reitero, para que ya se les facilite, ¿sí?, su proceso de su proyecto que van a estar trabajando en la materia de entornos virtuales, solamente adapten la pregunta de investigación, adapten el objetivo general y adapten estos objetivos específicos, ¿sí? Porque con base a esos objetivos, posteriormente vamos a estructurar el marco teórico. Entonces, si te quedas con alguna duda o quieras agregar algo más, con mucho gusto, pues te agradeceré que me contactes. Hasta aquí voy a culminar lo que sería esto de los objetivos y finalmente ya para concluir el capítulo 1 de planteamiento del problema, falta plantear la justificación. Observen que esta justificación no está dirigida a la propuesta de entorno virtual de aprendizaje. Esta justificación está encaminada para eh, explicar la importancia y relevancia de tu proceso de investigación. ¿Para qué te va a servir la investigación previo a la construcción del entorno virtual de aprendizaje? Entonces, aquí está conveniencia y aquí observen, no se desvíen. Elijan alguna de estas preguntas que se adecue a tu proyecto y respóndela. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación que necesitas previo a tu diseño de EVA? ¿Para qué te sirve esta investigación? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene en lo que es la relevancia social? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Valor teórico y científico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables en relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Y finalmente, utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. ¿Contribuye a la definición de concepto, variable o relación entre variables? ¿Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar una o más variables?
Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población, etcétera. Entonces, repito, esta justificación es para justificar su proceso de investigación que los va a llevar a diseño de su entorno virtual de aprendizaje. Entonces, con esto termino aquí el capítulo 1 de planteamiento de problema. En la siguiente sesión de apoyo vamos a abordar el tema de el marco teórico. Por su atención, muchas gracias. Quedo al pendiente de ustedes. Hasta pronto.